Claro, clase pública en la previa de la Marcha Federal por la Educación de mañana. ¿Clase pública dónde, Alan? Lore, Guille, hoy en la Plaza Jusey frente a la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, fíjense, acaban de terminar, sí, estaba previsto que duren hasta las 12 del mediodía y ahí un grupo pequeño de estudiantes junto con algunos docentes se van llevando las pizarras y los atriles donde colocaron algunos pizarrones. A ver, por lo que vimos acá en la plaza eran 3 clases en simultáneo, una al lado de la otra. En estas escalinatas había un total de 37 alumnos, bueno, asistiendo a la clase en teoría normal, con la diferencia de que en este caso era al aire libre para que la gente que pase vea, y era una forma de visibilizar el rechazo al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario, en un entorno donde confluyen Universidad Económica, Ciencias Médicas y el destruido Hospital de Clínicas, donde también cuelgan carteles que dicen no al veto. Así entonces terminó en el día de hoy esta serie de clases públicas. Va a haber otras ya en horas de la tarde y mañana en este mismo lugar confluirán los manifestantes para ir desde acá hasta el Congreso. Mira, tuvimos repercusiones desde el gobierno a nivel oficial. Estamos sector por sector. Salud, jubilados, pero vamos con educación, que es con lo que estamos con Alan, y queremos la opinión de la Universidad de Buenos Aires. Sumamos, obviamente, al vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Después de los anuncios, ¿cuál es su conclusión, vicerrector? Mira, la preocupación es aún peor porque así como teníamos expectativas en que la ley no se vete, cuando nos enteramos que ayer iba a haber un discurso para una cadena nacional para la presentación del presupuesto, pensamos que algo iba a cambiar, y lo que anunció el presidente ayer es un presupuesto para el 2026 que ratifica todos los recortes que vienen hoy dejando a la universidad en jaque, en funcionamiento crítico, a los salarios de los profesores por debajo de la línea de la pobreza en un 80%, incluso deja un escenario peor, porque traslada para inicio del 2026 lo que hoy viene pasando en el 2025, y para que tengamos idea del nivel de deterioro que hoy tienen los fondos de las universidades, no solamente se perdió el año pasado con respecto a la inflación casi un 35%, sino que en lo que va de este año el salario de los profesores y el resto de los trabajadores universitarios viene perdiendo ya 10 puntos con respecto a la inflación acumulados a los del año pasado. Y esto lo que hace es ratificar este terrible ajuste que está poniendo en jaque y que hace cada día que se funcione de manera que sea más difícil funcionar en las universidades. Estamos en septiembre, para los meses que quedan, ¿tienen dinero? ¿Se van a quedar cortos? ¿Cómo viene eso? Mirá, a ver, tenés 2 tipos de problemas. Uno es el de los gastos de funcionamiento, que son los gastos corrientes para los servicios públicos, las reformas mínimas, los insumos. Sí. Eso, lo que tiene que ver con la partida de salud, es cierto que el gobierno lo actualizó de una manera similar al pedido que había hecho la universidad. Ahora, todo lo que tiene que ver con lo que es las partidas de educación, con lo cual funcionan la universidad y las facultades en general, solamente se actualizó un 20% con una inflación interanual del casi 80%, 75% si tomamos el índice de Cava. Y capítulo aparte para los sueldos de los profesores universitarios. Hoy tenés la gran mayoría de los profesores universitarios trabaja con sueldos por debajo de la indigencia, y los que tienen una máxima categoría, que son profesores titulares, y máxima de dedicación, o sea, 8 horas por día, están cobrando aproximadamente 1.400.000 pesos, peleando con la pobreza para mantener una familia de 4 personas. Jacobiti, yo acá tengo un comunicado de la Universidad de Buenos Aires donde están hablando de la recomposición de los gastos de funcionamiento y la reanudación, un tema que nos preocupa a todos, obviamente, nos preocupan todos los puntos, pero ustedes señalan la reanudación de las obras de infraestructura y mantenimiento que continúa
paralizada, porque nosotros estamos ya acostumbrados, pero esto no de ahora, de ya mucho tiempo, que los pibes están cursando con vidrios rotos, con baños que no funcionan. Bueno, estos son los gastos también de infraestructura, de obras que quedaron paralizadas. Sí, acá pasa como con la obra pública en general. Cuando uno para la obra pública, al principio se nota poco, pero en algún momento eso empieza a entrar en crisis. Para que ustedes se den una idea, es bueno comparar lo que se invierte en la Universidad de Buenos Aires comparada con las mismas universidades que están, por ejemplo, la Universidad de San Pablo o la Universidad Nacional de México, que son universidades que están en los mismos rankings, pero que en unas se invierte 5 veces más y en otras hasta 10 veces más por alumno. Entonces, eso en algún momento se ve, porque también vale la pena decirlo. A ver, no es que los sueldos de los profesores universitarios eran lo que tenían que ser. Lo que sí pasó es que desde diciembre del 2023 a hoy han tenido una caída brutal del poder adquisitivo del más del 40% que los deja bajo la línea de la pobreza. Jacobiti, ¿cuánto cobra un docente? Tenés distintas categorías. Un docente que la máxima categoría, que son los menos, que es un profesor titular con dedicación exclusiva, como explicaba recién, está en el 1.400.000 pesos. Un residente que tiene que trabajar, que ya se recibió de médico y que tiene que trabajar 8 horas por día también, está en 1.200.000 pesos. Y la mayoría de los profesores que tienen una dedicación menor, el profesor cuando arranca, que trabaja 8 horas por semana, cobra 250.000 pesos. Bueno. ¿Sí? Para que nos demos una idea, la máxima dedicación y la máxima jerarquía está peleando mano a mano con lo que para el INDEC una familia es pobre con 4 personas si no alquila. Y por ejemplo, en la época de oro de la República Argentina, ¿cuánto tendría que cobrar? A ver, claro, ¿me puedo explicar? en lo ideal, ¿no? ¿Qué tendría que cobrar? Por ejemplo, si tuviera el financiamiento de, no sé, de la Universidad de San Pablo, como dice usted, o la de México. Un docente chileno en dólares. Mirá, un docente chileno, un docente brasileño. Ni siquiera, a ver, lo que nosotros esperamos es que un docente que tiene máxima categoría, que ganó los concursos, pueda vivir de la con dedicación exclusiva, pueda vivir de eso. Sí. Obviamente, después uno puede discutir cuál es la situación general. Ahora, lo que sí nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados es con lo que está pasando en la universidad, porque los docentes comienzan a irse y al principio uno puede reemplazar a algunos, pero mira, te doy un ejemplo en los colegios universitarios, ¿sí? Los más conocidos son el Pellegrini y el Nacional Buenos Aires. Sí. En diciembre del 2023, el valor hora de los docentes estaba un 20% por encima del valor de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Hoy está un 22% por debajo. Eso hace que sea muy difícil en los colegios retener al completar los horarios. Claro. Vicerrector, nosotros quedamos atentos, queremos tener todas las opiniones y las voces. Es el compromiso de Todo Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y el último pedido que quiero hacer, que lo hizo la Universidad de Buenos Aires ayer, esta movilización no es en contra de nadie, es a favor de la educación pública, por eso estamos pidiendo que se marche con banderas argentinas, independientemente de cualquier insignia partidaria, que por supuesto también puede estar va a estar en la marcha, pero creo que lo que nos tiene que unificar son los proyectos que se tratan, la emergencia pediátrica del Garrahan y la emergencia que tienen las universidades nacionales para poder seguir funcionando. Sin duda. Gracias, hasta luego.